Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y ya estamos en la mesa política de cada domingo, aquí en la pantalla del 3. Gracias por esperarnos. Hoy, sin lugar a dudas, también otro programa para no perderse, porque hablamos de gestión pública. Uno de los hombres vinculados al equipo del gobernador Omar Perotti, Marcos Corach, está aquí en la mesa política de hoy. Y también vamos a hablar de justicia. Fue uno de los temas a lo largo de la semana, también en el programa del último domingo, el presidente de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario, Aníbal Pineda, nos visita esta noche. Y para el cierre, como decíamos, encuestas, escenario nacional, el panorama que se viene, los debates presidenciales, el licenciado Roque Cantoya visita Mesa Política, con él hablaremos. Quédate con nosotros, así arrancamos. Es uno de los hombres claves de la gestión provincial. Está el ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach. Marcos, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Gracias por venir. No, gracias por la invitación y felicitaciones por el reconocimiento. Bueno, muchas gracias. A veces llega tarde, pero es preferible que llegue y me parece que es un buen reconocimiento a todo tu trabajo. Es algo que va mucho más allá de lo personal, tiene que ver en cierta manera la apuesta, digamos, del medio a este tipo de cosas. Definitivamente, pero bueno, claramente la conducción y lo que te va a tocar no es un gran desafío. Ya vamos a hablar de los debates presidenciales que se vienen. Gracias, Marcos. Bueno, ¿arrancó la transición? Empezamos la transición. Empezamos formalmente la semana pasada las reuniones de parte de los interlocutores definidos por el gobernador entrante Maximiliano Puyaro, está el senador Felipe Micli, el senador Enrico y el actual secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Gustavo Puccini. Y por nuestra parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, y el senador Alcides Calvo. Será ordenada, por lo menos. Sí, a ver, nuestra primera reunión fue una reunión que, lejos de ser protocolar y para la foto y por la galería, fue una reunión donde pretendimos empezar a operativizar. En la instrucción del gobernador Perotti, él pretende tener una transición absolutamente ordenada y de hecho rápidamente fue evidente cuando al otro día, porque una de las urgencias y lo más perentorio era el tratamiento del presupuesto, la decisión del gobernador Perotti fue claramente que tengan su presupuesto, que puedan elaborar su propio presupuesto, a diferencia de lo que tuvo él en el 2020 o en el 2019 cuando él asumió. Entonces había que estar trabajando ya para el pedido de una prórroga que ellos entendieron aproximadamente 45 días iba a ser suficiente para poder trabajar sobre el presupuesto, y al otro día estaba reunido el ministro Agosto con ellos para poder discutir los términos del presupuesto. Después tuvimos una reunión con el senador Enrico y Pablo Olivares por el tema de infraestructura. El miércoles vamos a tener una reunión con el ministro Brilloni y quienes definan ellos para el miércoles por la mañana. Así que por lo pronto está ordenada. Tenemos un temario de trabajo. Claramente tenemos agendas que tenemos que compatibilizarlas. Ellos vienen del Poder Legislativo, no tienen, excepto Gustavo Puccini, que tuvo un paso por la gestión pública, pero nosotros estamos dispuestos a facilitarles el camino. Así como en su momento Perotti no envió los pliegos de los jueces, Sí. ¿Qué va a pasar con los secretarios de los juzgados comunitarios que se nombraron? ¿Se avanzará con eso? Es nuestra decisión, sí, es avanzar con eso. Apareció el tema cuando lo hablamos en la primera reunión. Nosotros tenemos la decisión de que eso avance. De la misma manera que hay un reconocimiento a la hora, cuando el gobernador el lunes decide el retiro de los pliegos de los jueces, cuando aparece este tema, nosotros pretendemos... A ver, no hay nada, no hay ninguna cuestión
ni legal, ni oscura detrás de la designación de los secretarios de juzgado, los jueces comunitarios. Con lo cual, para nosotros es absolutamente defendible. Y te digo, es un tema que tendremos que hablar en esta mesa para poner blanco sobre negro, porque tampoco es cuestión de generar suspicacias. No es cogobierno No. de acá al 10 de diciembre. No, Sergio, no. Y esto también, esto fue expreso. Cuando nosotros lo dijimos, esto fue expreso. El gobernador, por mandato constitucional, hasta el 10 de diciembre, es Omar Perotti. Pero ni siquiera es una imposición. En el medio de este diálogo entendemos, y ellos entienden perfectamente, no es un cogobierno. Pueden pedir cosas, podemos discutir, podemos negociar determinadas cosas, pero claramente el que gobierna hasta el 10 de diciembre es Omar Perotti. ¿Qué análisis hacen del desempeño electoral, Marcos, en el gobierno? ¿Por qué se explica cómo explican el resultado de las elecciones en Santa Fe? Me parece, no hay un solo motivo, Sergio. Cuando nosotros estamos en la función y miramos, más que la foto, la película, y claramente el resultado que fue adverso, pensamos en el contexto en el cual nosotros gestionamos durante todo este periodo de 4 años, donde a los 3 meses tuvimos una pandemia. Quizás uno, a esta altura, hablar de pandemia pareciera que hablase de algo muy lejano y una excusa. Y la realidad es que si de 4 años de gestión el 50% se lo come la gestión exclusivamente de la salud, en este caso de la pandemia, y administrarla como hemos tenido que administrarla, con un piso en términos de salud y económico para poder sostener y solventar la crisis en salud, la crisis sanitaria que estábamos enfrentando desde la provincia de Santa Fe, nos ha sacado el 50% a ver, quizás suena excusa, pero la realidad es que pasa eso, el 50% se lo conviene solo a gente. Quizá escuchando al electorado, al ciudadano, puso otra cosa en la balanza, que fue no haberle encontrado la vuelta a la seguridad. También, Marcos. por supuesto, sí. Pero a ver, yo por eso digo, no es una excusa y es multicausal. Claramente... Usted habló de porcentajes. ¿Qué porcentaje usted le asigna la responsabilidad del resultado electoral a la gestión del gobierno, como autocrítica? Me resulta difícil poder cuantificarlo, Sergio. La realidad es que, insisto, porque sería... A ver, yo no soy como el analista que va a seguir en su programa. Es decir, yo no puedo analizar la política desde ese lugar porque yo fui un protagonista, fui ministro, soy ministro de un gobierno y me resulta muy difícil ponerme a hacer este tipo de análisis de porcentuales, de cuántos fueron los yerros del gobierno provincial. Me resulta complejo. Está claro que hay un marco, hay un contexto, esto de lo que yo hablaba, y hay determinados aciertos. Usted refiere a la seguridad y no tengo dudas. Es decir, si nosotros ayer vino el candidato, ministro de Economía Sergio Massa, puso en funciones 500 nuevos gendarmes. Es un reclamo que el gobernador Perotti hace años y lo hizo de cuanta manera a cualquier ciudadano de la provincia se le pudiese ocurrir. O sea, lo ha hecho por escrito, verbal, público, todos estos reclamos que ha hecho el gobernador Perotti para que pudieran entender la complejidad de lo que estaba sucediendo, particularmente en la ciudad de Rosario, con el tema de la seguridad. La primera pregunta que a uno se le ocurre es, ¿hubiese podido pasar antes? Si estas acciones se hubieran desarrollado antes, quizá otro hubiera sido el escenario, desde todo punto de vista. No tengo dudas. A ver, yo hoy he caminado por la ciudad de Rosario y este comando y uno ha visto gendarmes que antes no veía en la calle. Ministro, ¿qué reflexión le merece la posición crítica que tomó el intendente Pablo Habkin
con respecto a la gestión de la provincia en plena confrontación electoral? Me parece que era parte del ejercicio de una elección, que él tenía una disputa electoral muy ajustada, verbalizó cosas y dijo cosas respecto del gobierno nacional, prácticamente en la discusión política con su adversario, con su ocasional adversario. Nosotros tenemos una ventaja, Sergio. Nosotros somos personas de diálogo y de mucho diálogo. Y yo particularmente con el intendente Rosario tuve y tengo mucho diálogo. ¿Abandonó Rosario la gestión provincial? No, definitivamente no, Sergio. No. Esto que se ha pretendido instalar, de la misma manera que se ha pretendido instalar desde la política y desde el discurso y en la campaña, del abandono de la gestión provincial a la ciudad de Rosario, como también la negación la negación desde ni siquiera reconocer o nombrar la existencia de la obra pública y de la inversión en infraestructura que ha hecho el gobierno provincial, ha sido parte de lo que fue el discurso de campaña electoral, pero definitivamente no existió tal abandono de parte de la gestión provincial. Es cercano, su nombre es cercano de Perotti, Marcos. ¿Qué posición va a tomar el sector del gobierno que va a ser oposición a partir del 11 de diciembre de la legislatura? ¿Serán los opositores que tendrá Puyaro? Sí, de hecho vamos a ser los opositores, a ver, en términos institucionales, somos parte de la oposición. Lo que pretendemos, Sergio, es, nosotros padecimos el palo en la rueda. Nosotros padecimos, pero en realidad ni siquiera como gobierno, lo padecemos como provincia. Si nosotros tenemos dilatado un año y medio, el tratamiento de la ley de conectividad para poder tomar el endeudamiento de $100 millones que ya teníamos acordado, este tipo de cosas que no son razonables, nosotros no vamos a jugar con fuego, porque en realidad el afectado no es el gobernador electo, es el pueblo de la provincia de Santa Fe, y esto es, es oposición, es racionalidad, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el gobernador entrante tiene mayoría en ambas cámaras, con lo cual tampoco vamos a evitar que se transforme en como se conoce, una escribanía de gobierno. ¿Milei o Bullrich si no llega más a la segunda vuelta del balotaje? Más. No, Milei o Bullrich. No, Massa va a llegar a la segunda. Va a llegar. No tengo ninguna duda. Sí, no tengo ninguna duda que Massa va a ir al balotaje. Y mi apoyo va a ser para Sergio Massa. A pesar de que hay acciones de gobierno que si hubieran estado antes en la provincia de Santa Fe, ¿otro hubiera sido el escenario? No, es que, ¿qué voy a hacer sobre eso? O sea, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomó esta decisión ahora, para nosotros tardía, para la ciudad tardía. Ya sobre eso no puedo hacer más. Un gustazo. Gracias por venir, Sergio, un domingo a la noche a Rosario para participar de esa política. Pero es un gusto enorme. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Marcos Corach, el ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, en la noche de Mesa Política en la pantalla del 3. Quédate, tras la pausa hablamos de la justicia en la ciudad de Rosario.